Hola, mi nombre es Leonor Rojas Gutiérrez, doctorante en educación y como parte de esta formación en la materia llamada teoría y práctica curricular, se nos encomienda la misión de poder hacer un video sobre uno de los grandes del campo curricular a libre elección y partiendo de ello me voy o elegí, mejor dicho, elegí a una de las pedagogas más influyentes de la teoría curricular. Su propuesta ha dejado huella en la educación mundial, sí, y lo más importante, sigue siendo relevante en modelos como el nuestro. Y me refiero a esa gran mujer llamada Hilda Taba. La exposición está dividida en tres partes. En la primera hago contexto de su biografía y sus aportes principales. Después centro atención en su modelo curricular para finalmente hacer algunas puntualizaciones de lo que yo considero relevante en en el modelo mexicano que retoma muchas de sus ideas. Quiero aclarar que esta presentación está hecha con inteligencia artificial, a la vez me apoyé también para hacer el guión y bueno, fue una experiencia grandiosa. Sin embargo, no pude dejar de hacer uso de las consultas bibliográficas. Aquí está el genial libro que utilicé, el de elaboración del currículum y bueno, espero que sea de su agrado esta exposición. Como ya les mencioné, empezamos, mejor dicho, empezamos con su biografía. Nació en Coraste el 7 de diciembre de 1902. Su primera escuela elemental la atendió en Coraste y posteriormente en Canepi, graduándose en la Escuela Superior en Ború en 1921. Adquirió su primer certificado de maestra en un seminario didáctico en la ciudad de Tartu en el año de 1921. Por lo tanto, ahí les muestro una imagen de su universidad donde salió graduada en filosofía. Posteriormente, viaja a los Estados Unidos con una beca de la Fundación Dos Rothschild. Con visa de estudiante se va y adquiere el grado de maestra en el Colegio Bryn Mawr en Filadelfia, Pensilvania, en 1927. Como podemos ver, una mujer totalmente focalizada al área académica, aunque pasó de la filosofía a la pedagogía. Y esto yo creo que tiene que ver mucho con su historia personal. Era la hija mayor de Robert Taba, quien tenía 9 hijos, pero lo relevante de esto es que él era docente. Seguramente influyó mucho para que ella pasara de la filosofía a la pedagogía. Posteriormente obtuvo el grado de doctora en filosofía en la Universidad de Columbia ya para 1932. Ujú. Quiero comentarles que aquí hay como un intermedio, ¿no? O sea, una vez que logra terminar su doctorado, decide regresar a su tierra, a Estonia, porque precisamente había una plaza en la universidad de donde ella se había formado y había muerto uno de sus maestros y ella se postuló, pero por increíble que sea y a pesar de su trayectoria, y formación, le negaron la plaza y ya de repente se quedó así como que me quedo aquí o me regreso a Estados Unidos, optando por el regreso. Sin embargo, pues llegó nuevamente en calidad de inmigrante porque estaba en riesgo constantemente de que pudiera ser deportada y buscó trabajo, no lo encontró acorde a su preparación y hasta que una familia rica estadounidense le dio la tarea de que educara a sus hijos. Posteriormente ya empieza a impartir tutorías y fue profesora de alemán
y directora del currículum ya para 1933 y 1935. En esta escuela se implantó un sistema educacional en el cual los estudiantes se les designan tareas individualizadas mensualmente. Ellos trabajan con esas tareas en su casa sin tutores ni maestros cercanos, ¿no? Y eso que no había pandemia, pero desde allí ya teníamos ese modelo. Continuamos con su trayectoria como docente y esta fue asistente de 1936 a 1938. Ya como directora del laboratorio de currículum en la Universidad de Chicago y posteriormente pasa a ser directora del proyecto de educación para mejorar la relación intergrupal en la ciudad de Nueva York. Entre 1945 y 1948, también fue la directora del Centro de Educación para mejorar la relación intergrupal de la Universidad de Chicago a partir de 1951 y hasta 1967, que se va a California para trabajar como profesora de educación en la Universidad de San Francisco. Y bueno, esto es hasta su muerte, porque ella muere precisamente en 1967. Estuve indagando de qué murió, nada más lo dicen como una muerte prematura, sin embargo, hay mucho misticismo al respecto, pero sin duda estaba en un buen punto de su carrera. Pero sigamos viendo más acerca de ella. Ujú. Aquí tengo que una de las grandes, yo creo que situaciones azarosas de su vida, porque así lo mencionan los biógrafos, consistió en cómo coincidió con Ralph Taylor, que en ese momento ella era uno de los grandes teóricos conocidos, ¿no? Esto se debió, como mencioné, al azar, ya que ella estaba colaborando en el estudio experimental de 8 años entre 1934 y 1941. Y pues ahí la conoce Taylor, la ve que es una mujer sumamente preparada, es una mujer sumamente comprometida con lo que hace y bueno, pues deciden trabajar juntos, ¿no? Para ver, sobre todo en este proyecto donde consistió en comparar la efectividad educacional de 30 escuelas a nivel superior. Ellos fueron eh, ampliamente reconocidos desde los años 40, ya que, como mencioné, era una investigadora competente que inició, ideó y dirigió proyectos, ¿no? Y eso pues le costó esta fama. Ella coincide con Taylor, aunque él tenía más un enfoque psicológico y ella un enfoque pedagógico, lograron coincidir en esto, en el diagnóstico, partir de un diagnóstico, la formulación de objetivos, la selección de contenidos, la organización del contenido, la selección de las actividades de aprendizaje, la organización de las actividades, determinación de qué evaluar y cómo hacerlo. Así que súper vina de trabajo seguramente generaron estos dos grandes del currículo. Bueno, aquí tenemos ya lo que sería el modelo de Hilda para crear el currículum, que plantea que este debe basarse en la sociedad, en la cultura, el aprendizaje y el contenido vinculando la teoría y la práctica, que además debe de definir los problemas en que se sustenta y además elaborar un sistema de conceptos que deben emplearse. Quiero mencionarles también que Taba desarrolló un enfoque inductivo para el diseño curricular. En lugar de que el currículum consideraba sea diseñado exclusivamente por autoridades educativas, ella lo que proponía también era que los docentes jugaran un papel activo en su desarrollo.
De ahí que lo más importante a estar destacando de, de- de este enfoque educativo es el modelo curricular en sus siete fases, que ya lo veremos más adelante, ver que este enfoque educativo era totalmente flexible, innovador, y aquí algo que yo creo que les va a sonar mucho, centrado en el aprendiz, ¿no? Y también el currículum visto como la adaptación al educando, no al revés, como lo teníamos en modelos anteriores, ¿no? Tomar en cuenta mucho el entorno social, cultural e ideológico. Aquí ya les hago unas puntualizaciones de cuál considero que son las contribuciones fundamentales, ya que Taba creía que todo currículum tenía que ser relevante para la vida de los estudiantes. Nada de estar perdiendo el tiempo en contenidos que no se van a aplicar en la vida. Sus ideas sobre el desarrollo curricular se centraron en la participación activa de los estudiantes, de ahí que ella se haya distinguido por la innovación en todo momento. Y promovía la integración de las disciplinas, buscando conexiones entre diferentes áreas del conocimiento. Yo creo que ella ya hablaba de lo que es la interdisciplina y la multidisciplina desde los 60, ¿no? Cosa que todavía en nuestros tiempos es difícil de alcanzar. Y bueno, el modelo de Hilda Taba se desarrolló en los años 60 como respuesta a las necesidades educativas de la época. Se basa en la idea de que el currículum debe ser relevante, adaptado a los estudiantes y al contexto. Aquí quiero hacer una pequeña acotación. En su tierra, en Estonia, sus ideas fueron conocidas hasta la época de los 80, ¿no? Mientras esto tuvo impacto en los 60 en Estados Unidos, en su tierra natal hasta los 80. De ahí que muchos o la confundan creyendo que es de origen estadounidense porque ahí hizo toda su aportación teórica y no desde su real lugar de nacimiento, que fue Estonia, y su primera raíz académica. Bien, continuemos. Aquí ya tengo una diapositiva donde ya de manera más precisa hago énfasis a esos siete eh, 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 fases de las que hablaba hace un rato. Yo creo que esta es la parte medular ya de su modelo curricular. La primera es que el diagnóstico de necesidades, este es el primer paso. Yo considero que es uno de los más importantes en la propuesta de TABA, que consiste en identificar las necesidades reales de los estudiantes y el contexto educativo en el que se encuentran. Y yo creo que muchos de ustedes ya están pensando, ay, entonces esto es de Hilda Taba. Sí, esto es de Hilda Taba. Por ello, los docentes deben de emplear herramientas como encuestas, entrevistas, observaciones y análisis de desempeño. Este diagnóstico les debe de permitir asegurar que los contenidos y las estrategias de enseñanza sean relevantes y pertinentes, ¿no? Vamos al punto 2, que es la formulación de objetivos. Y aquí ya una vez que se identifican las necesidades, se establecen dichos objetivos educativos, alineándolos con las competencias que se desean desarrollar en los estudiantes. El 3 es la selección del contenido, que debe ser relevante, pertinente, garantizando que los temas que se aborden, tanto en las necesidades de los estudiantes como los objetivos educativos, promoviendo así el aprendizaje significativo. Ajá. Muchos seguramente de los que me estén escuchando dirán, ay, eso es lo que hago en la nueva escuela mexicana. Efectivamente. Por eso les decía que este pensamiento de esta grandiosa mujer permea en nuestros días. Tenemos el 4, que es la organización del contenido.
donde se estructuran los contenidos ya en una secuencia lógica y progresiva para facilitar el aprendizaje. En el 5, que es la selección de experiencias del aprendizaje, se diseñan actividades y estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes interactuar con el contenido ya de manera significativa. El 6, la organización de las experiencias del aprendizaje. Se agrupan las actividades de forma que favorezca la progresión del aprendizaje y la integración de conocimientos previos. Para finalmente, el 7, que es la evaluación y mejora del currículum, donde se van a aplicar los métodos de evaluación para medir la efectividad del currículum y hacer ajustes cuando así lo considere necesario. Entonces estamos hablando de algo vivo, no algo fijo ni que se quede estático, ¿no? Hoy yo en la mañana estaba escuchando ese término de documentos vivos y yo creo que era precisamente algo de lo que ella consideraba, ¿no? Hacer ajustes cuando se le considere necesario. Como podemos observar, sus teorías sobre el pensamiento crítico y el aprendizaje totalmente defendía la importancia del pensamiento crítico en el aprendizaje. Nada de mecánico, nada de seguimiento, nada de rutinario. Ella mencionaba que generar en los estudiantes ese pensamiento crítico. Promovía la indagación, la evaluación de las evidencias y la formulación de conclusiones. Y finalmente su trabajo inspiró estrategias de enseñanza para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Hasta aquí, como podrán percibir, esto estaba en palabras claves, ¿no? Pensamiento crítico, promover la indagación, la evaluación de las evidencias, pero sobre todo, y yo creo que esto es lo que más nos debe de quedar con ella, ¿no? ¿Qué tanto se genera en los estudiantes ese pensamiento crítico? Sus obras más influyentes, ahí está, su libro más conocido, es editado en 1967, o el que yo les mencionaba que tengo en español. Ahí déjenme ver, ahí está, la elaboración del currículum, que también está en español, pero con una edición posterior. Ujú. Esto no lo podía dejar de meter, que son sus propuestas innovadoras. Ella introdujo lo que son las metodologías activas y participativas, como el aprendizaje por proyectos, que motivaron a los estudiantes a involucrarse más en su propio aprendizaje. Y creo que deberíamos de ser muy enfáticos en que esto es una aportación de Taba, ¿no? Ese uso de metodologías activas que hoy sin duda nos están siendo mucho el coco de algunos de los docentes, porque dicen, ¿y yo ahora cómo lo hago? ¿De dónde saco las metodologías activas? Pues vamos a trabajar un poquito más en los fundamentos de Hilda Taba. De hecho, en su libro vienen muchísimos ejemplos de cómo poder hacer algunas situaciones de aprendizaje o proyectos basados en precisamente en esa metodología activa. A ver que el alumno se mueva. Pero, ¿y ahora o cómo este enfoque se compara con el modelo educativo actual? Para ello, pues empezaremos a ver estos puntos. Primero, yo creo que el modelo de TABA enfatiza la participación en los docentes y estudiantes en ese proceso de aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico y la flexibilidad de los contenidos. Aquí me llama mucho la atención porque no menciona enseñanza-aprendizaje, porque prioriza el aprendizaje. A mí todavía como que eso me hace así como
de sacarme de lo cotidiano, de esas dos palabras que van unidas, enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, es muy interesante saber que se le está apostando, yo creo que al aprendizaje en doble sentido, ¿no? Docente, maestro. Digo, docente, alumno. De ahí que el docente se le conoce como el factor clave en el diseño curricular. Ujú. Ahora, con nuestra política actual, pues es nuevamente la dignificación del docente. Más que la dignificación, es darle esa relevancia. Enfoque en el contexto local, se promueve la adaptación del currículo a las necesidades de la comunidad y bueno, se favorece, como ya lo indicaba hace un rato, el aprendizaje activo, donde se fomentan las metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y el pensamiento crítico. Las lecturas que fueron obligadas, sin duda, cuando inició la propuesta de la nueva escuela mexicana. Aquí tengo algunas de sus reflexiones y aportaciones y que tenemos que Hilda Taba, sin duda pionera en el siglo XX, transformó la educación desde su enfoque innovador. A mí me mueve que tanto vio con su padre que decidió enfocarse a la pedagogía y esto desde un enfoque innovador o cómo su cultura permeó a estas ideas, ¿no? Su enfoque se basó en una participación activa de los estudiantes en el desarrollo del currículum. Hoy tenemos que sus ideas sobre dicha participación activa y de los estudiantes, y lo que se me hace sumamente relevante también es la integración de las disciplinas que son especialmente relevantes ya para también esa necesidad de hablar del pensamiento crítico y el desarrollo curricular como una vigencia, ¿no? Que hoy en nuestros días está latente. Hilda Taba, sin duda, desarrolló un modelo curricular que enfatiza la planificación, la implementación y la evaluación del currículo, influyendo en la enseñanza en México y promoviendo la participación activa de los estudiantes en la aprendizaje. No puedo dejar de sacar esta frase que encontré en su libro, específicamente en la página 480, donde dice, existen actividades destinadas a aplicar lo que se ha aprendido. Este video me costó mucho y tuve que echar a mano de un montón de cosas, no solo de la tecnología, aprender la inteligencia artificial, sino volver otra vez a seleccionar contenidos, a ver que si me decía cierto o no la inteligencia artificial a partir de la revisión de otros documentos. Por lo tanto, yo creo que fue una gran actividad de aprendizaje. Gracias, doctor Freddy. Fue una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.